Bueno, y continuamos con la entrevista al candidato presidencial del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno, aquí en la entrevista Upstream de su programa Negocios y Marketing. Continuando con el doctor Guillermo Moreno, bueno, vemos que hay un ciudadano por fin preocupado por lo que está pasando en este país, por lo menos en claras voces. Yo sé que muchos de ustedes, nuestros seguidores, ¿verdad? Y mucha gente que yo conozco que no se pierde en este programa, están con la risita de aquí a aquí oyendo al doctor Guillermo Moreno, porque sí parece que sí se puede hacer la diferencia. Explíquenos cuáles son los planes en una eventual oportunidad que le dé el pueblo dominicano para los ciudadanos, ¿verdad?, más jóvenes de 25 a 40 años, que son los jóvenes, si se quiere, lo que hoy están produciendo en las empresas, y son los ejecutivos, ¿verdad?, que tratan de hacer la diferencia con su accionar dentro de las empresas. Bueno, lo primero es que nosotros, nuestra propuesta propugna por crear un ambiente y unas condiciones nacionales donde sea posible invertir. Y para eso, nuestro primer compromiso es hacer un gobierno honesto, que implica no solamente perseguir y sancionar la corrupción, sino también prevenirla. Y en ese sentido, haya el primer elemento necesario para que un país pueda convertirse en algo que para nosotros es un eje fundamental, que es hacer de la República Dominicana un país productivo. Para hacer de la República Dominicana un país productivo, además de tener un gobierno honesto, tenemos que tener un país, lo que llamamos un país seguro, un país donde se respeten las leyes, donde haya un marco jurídico establecido y haya una seguridad jurídica. Entonces, esas dos condiciones son fundamentales para lograr ese propósito, que es hacer de la República Dominicana un país productivo. ¿Qué es esto de un país productivo? Es que la República Dominicana se impulse un modelo económico en el cual desarrolle todo el potencial productivo en bienes y servicios que nosotros tenemos capacidad, no solo de producir, sino también de poder realizar de una manera competitiva y de una manera satisfactoria. Pero insisto en que una primera condición es el ambiente. ¿Por qué? Las personas con los recursos existen, ahí, lo que tienen es que tomar la decisión de invertirlo. Pero para poder invertirlo tienen que tener unas condiciones de un gobierno honesto, de un Estado que funcione, de unas reglas del juego claras, nosotros decimos, propugnamos por un país con reglas claras, reglas justas, pero reglas para ser respetadas. Si en algún momento no estamos de acuerdo con una norma, lo que tenemos es que modificarla. Pero lo que no podemos es, en aras de que no estoy de acuerdo con la norma o no me gusta la norma, entonces, o me parece que la norma no es correcta, incumplirla. Que es, por ejemplo, lo que está pasando con el 4% del Producto Interno Bruto en relación a la educación. Ahí tenemos una norma que tiene ya 15 años de vigencia. Y durante 15 años todos los gobiernos la violentan. Y hubo que hacer un pacto para cumplir. Y hubo que hacer entonces un pacto que, como yo señalé en aquel momento, debiéramos todos sentir vergüenza de hacer un pacto para comprometernos a cumplirle en el futuro, porque tampoco el pacto era, ahí estaba, por ejemplo, el candidato, ahí estaba el candidato del oficialismo, que firmó eso. Entonces de ese, todavía la vergüenza de ese era mayor, porque ese tiene la mayoría en el Congreso, y tiene además de eso el gobierno, y firmó para cumplir con lo que dice la ley. Yo diría entonces, que ambos de los que están terciando, porque el otro fue y tampoco hizo nada. Tampoco lo hizo, también la violó durante los 4 años. Entonces, ¿qué significa todo esto? Así, un país donde el propio Estado, las propias autoridades, son los primeros en violar las normas, entonces es un Estado que no hay condiciones para uno poder convertirse en un país productivo. Uno de los primeros requisitos, por tanto, es llevar el Estado y a las autoridades al respeto de la legalidad.
La otra cuestión, además de hacer de la República Dominicana un país productivo, es hacer de la República Dominicana un país justo. Porque no es suficiente con producir riquezas. Nosotros necesitamos redistribuir mejor el ingreso, crear mayores oportunidades. Y por tanto, para crear una sociedad de más igualdad, de más equidad, necesitamos crear una sociedad que nos brinde a todos igualdad de oportunidades. Y la principal medio de crear una sociedad de igualdad de oportunidades es la educación. Es la educación la que puede jugar ese papel de tabula rasa que nos permita, al margen de nuestro origen social, que uno nació pobre, otro menos pobre, otro en clase media y otro en una cuna encumbrada, pero al margen del origen social, la educación nos posibilita que podamos dar ese salto y podamos entonces, armado de los conocimientos de una profesión, poder entonces romper el círculo de pobreza o la situación adversa en que nacimos. Entonces, una sociedad justa es una sociedad que crea, diseñada en función de crear igualdad de oportunidades para sus ciudadanos. Y eso implica entonces unas políticas de Estado que creen esas igualdades de oportunidades. Entonces, nuestra propuesta es gobierno honesto, es país productivo, es país seguro, con el respeto a la legalidad, y es país justo. Hay otros elementos que también nosotros planteamos, país democrático. Nosotros creemos en la democracia como la mejor forma de gobierno y en ese sentido creemos en la separación de los poderes, la independencia de los poderes. Nosotros decimos, por ejemplo, nosotros estamos ahora en una competencia electoral en función del poder ejecutivo, que es lo que está en disputa ahora. Y algunas veces dicen, pero ustedes no tienen Congreso, pero ustedes no tienen Poder Judicial, y nosotros decimos, qué bueno, porque en nuestra concepción de la democracia, el Poder Ejecutivo no tiene que ser el dueño del Congreso, el Poder Ejecutivo no tiene que ser el dueño de la justicia, todo lo contrario. La función del Congreso es que sea independiente para que controle al Ejecutivo. Entonces, más que algo malo, que nosotros no tenemos el Congreso, es algo bueno, porque tendremos entonces la oportunidad de un gobierno administrando un presupuesto y un Congreso vigilándolo, controlándolo. Y tendremos además la oportunidad de un gobierno en el cual el Poder Judicial será también independiente y controlará la acción de los legisladores y la acción del Ejecutivo. No es el diseño ideal de la democracia. Magnífico, entonces nosotros no necesitamos ni tener Congreso ni tener Poder Judicial. Ahora, ¿quiénes necesitan Congreso y quiénes necesitan Poder Judicial? Quienes manejan el Ejecutivo y necesitan entonces la impunidad. Y esa impunidad se lo da entonces sometiendo y controlando el Poder Judicial. Pero como nosotros no vamos al gobierno a robar, sino a hacer un gobierno honesto, por tanto nosotros no necesitamos blindarnos judicialmente para garantizar nuestra impunidad. Por tanto, en ese sentido insistimos, gobierno honesto, país productivo, país justo, país seguro, país democrático. Bueno, doctor Guillermo Moreno, para nosotros es un honor tenerlo acá, pero el tiempo es vil en televisión. Acá hemos diseñado este espacio del programa Negocios y Marketing para figuras como usted, que nos digan lo que tienen, los planes que tienen para la nación. Lo que sí lo queremos invitar para el programa Marketing al Día Radio en CDN, mañana domingo, para seguir ampliando, ¿verdad?, un poquitico más de esto con una audiencia, ¿verdad?, un poquitico más popular, porque llaman de todas las lomas, como dicen. Entonces, señores, ustedes, muchísimas gracias, doctor Moreno, y ustedes manténganse en sintonía, porque aquí se piensa en grande, se piensa en negocios y marketing.